Buenos días, Bitcoiners. Bienvenidos una vez más a Bitcoin para Pobres, enseñándonos hablar como siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres también es un libro, lo tenéis ahí delante, disponible en Amazon. Me parece que estaba como a 8 euros o así. Más barato no puede ser. No sube ni con la inflación. Pero si lo queréis gratis, más barato que gratis no hay nada, ¿no? Os lo regalo en PDF si me escribís aquí abajo a mi email, que es albertodeauthor@gmail.com. Aquí no se da consejos financieros, se da educación y entretenimiento. Bueno, vamos a ver lo que está pasando. Estamos con la resaca de la gran conferencia de Ámsterdam de Bitcoin y bueno, el precio ha tenido algún altibajo, ahora lo voy a enseñar, pero más o menos al final se ha mantenido en 19. El miedo, hay un poquito menos miedo que antes, que la semana pasada, estamos en 24, a punto de abandonar el miedo extremo. Y fijaros lo que pasó ayer, estaba yo en la conferencia y bajó, ¡boom! Se cayó a 18.100. Y entonces pegó un subidón brutal, prácticamente a 20.000. Y ahora ha vuelto a estabilizarse en esta zona 19 que es la que llevaba antes, ¿no? Entonces, para que veáis, todo esto es ruido. Esto es ruido. Esto no importa. Estábamos en 19 aquí y estamos en 19 aquí. Esto es lo de menos. Ignóralo y no te preocupes de eso. Pero bueno, vamos a ver muchas noticias que han venido. Bueno, esta noticia esta ya es de la semana pasada, pero no la pude poner porque estaba demasiado ocupado con tanta conferencia que hay, la de Madrid, la de Ámsterdam y tanta cosa pasando a la vez, ¿no? Pero sí, resulta que Google ha seleccionado a Coinbase para digamos, que le haga le gestione los pagos en criptomonedas. Y encima lo va a usar como herramienta de custodia. Esto ya es Google viendo hacia dónde va el futuro y viendo que en un dólar y en un dinero fiat que está colapsando, necesitan, primero, tener pasarelas de pago en cripto y segundo, conservar ese dinero también en Bitcoin, seguramente en Bitcoin. A mí no me gusta mucho cuando utilizan la palabra cripto porque esto lleva a engaño. La mayoría de las criptomonedas son una estafa y dependen de una persona o de un equipo muy centralizado que te puede tirar de la manta, se puede llevar todo el dinero y te puede dejar sin nada. Entonces, la única moneda que tiene garantías es Bitcoin porque es descentralizada y no depende de una élite que lo manipula. Entonces, yo entiendo que cuando Google y las empresas que tienen gente que sabe, se meten en este mundillo, sobre todo lo que apoyan es Bitcoin. Y bueno, como digo, sigue dando que hablar, ¿no? La conferencia de Ámsterdam y algunos periodistas pues siguen empeñados en emplear una visión un poco sesgada de la situación, ¿no? Por ejemplo, este titular dice que, hablando de la conferencia, dice miles de profetas del apocalipsis se juntan en una fiesta Bitcoin para ensalzar su criptomoneda como un salvavidas, ¿no? O sea, viene a decir, los bitcoins están locos, se creen que el dinero fiat se va a hundir y que la única salvación es Bitcoin. Vale, están locos, pero vamos a ver. Eh, todos los analistas del mundo coinciden en que estamos en una de las mayores crisis de la historia. El euro tiene problemas por todos, y le están pegando palos por todos sitios. Tenemos a Italia con una deuda con respecto al PIB del 150%. Tenemos la división norte-sur. Tenemos una pérdida de valor con respecto al dólar brutal. Una pérdida de valor, una inflación del 10% de IPC. La crisis energética, la guerra. O sea, es que lo mires por donde lo mires y por no hablar de Inglaterra, por no hablar de Estados Unidos, por no hablar de los problemas que van a venir con la cadena de suministro con China, de la posible tercera guerra mundial. O sea, no es que seamos profetas del apocalipsis, es que los bitcoins nos preocupamos mucho de estudiar el dinero fiat, cómo funciona el sistema, y nos damos cuenta de los fallos. Pero también se dan cuenta, en la conferencia hubo gente que no era bitcoiner, y le preguntaban, ¿qué piensas del euro? ¿Qué piensas del dólar? ¿Qué piensas de la libra? ¿Qué piensas del problema
el sistema de pensiones británico, y todos decían, estamos jodidos. Lo decían todos y cada uno de ellos, estamos jodidos. El euro se va a pique, Europa se separa, el sistema de pensiones de Inglaterra se hunde, todos estos países se van a convertir en países en vías de desarrollo. Y es así. Yo, desde que estoy metido en el mundo Bitcoin, al principio me parecía que los Bitcoins eran muy exagerados, ¿no? Criticando el sistema fiat. Pero no son exagerados. Han acertado todas y cada una de sus predicciones. Todas. La de la inflación, la del paro, la devaluación, la impresión de dinero. Una por una han ido acertando todas. Y ahora, bueno, ahora las predicciones son muy poco halagüeñas, ¿no? Muy poco halagüeñas. Entonces, estos periodistas deberían informarse un poquito más de cómo está la situación, que se olviden de Bitcoin si no les gusta, pero que estudien el sistema fiat y todos los fallos que tiene. Fijaros, esta es la balanza comercial de Europa, que ahora pues importamos prácticamente todo y no exportamos nada. Entonces, esto no es sostenible, ¿no? Esto es como si tú en tu casa pues ganas 1.000 euros y te gastas 5.000 cada mes. Simplemente no es sostenible y por algún sitio va a explotar esto. Y bueno, aquí hay una conferencia también en Italia, un foro o algo, y han puesto un cartel. Dice, todos tus euros se van a ir a cero. Plan B es Bitcoin. Esto no es nada exagerado. Yo me apuesto, lo que sea, a que el euro en 10 años no existe. Y la gente me dice, no, eso es tú porque quieres que gane Bitcoin. No. Eso perjudicaría incluso a Bitcoin. Y yo no quiero que pase. Yo no quiero que el euro se vaya a cero. Pero que no veo una salida. No veo una salida a esto. De verdad que no la veo. Y bueno, este Mike Alfred, que bueno, es un Bitcoiner y tal, pero aquí creo que se equivoca un poco. Ha hecho un tuit diciendo, la inflación en Venezuela es del 1200%, la inflación en Turquía del 83%, en Argentina el 83%, en Estados Unidos el 8,2% y la inflación de Bitcoin es un 1,8%. Vale, aquí ha mezclado las patatas con los tomates. Hay dos formas de entender la inflación. Una es el aumento de masa monetaria, o sea, la impresión de dinero, y es así, en el caso de Bitcoin es el 1,8%, porque este año la cantidad de Bitcoin disponible va a aumentar en un 1,8%, lo mismo que el oro, es una inflación, digamos, baja. Sin embargo, aquí cuando habla de la inflación de los países está utilizando el precio de los activos, precio de un poco el IPC o digamos un IPC real, no el IPC falseado que te cuenta el gobierno. Entonces, los precios en Venezuela han subido un 1.200%, en Turquía un 83% y tal. Pero en realidad no puedes mezclar una cosa con la otra. Entonces, habría que ver cuál ha sido el aumento de masa monetaria en Venezuela, que seguro que es mucho más del 1.200%, en Turquía, que seguro que es más del 83%, en Argentina, que es mucho más del 83%, y en Estados Unidos, que sabemos que es exactamente un 40%. En Estados Unidos, el dólar ha aumentado su masa monetaria en un 40% en un año. O sea, la inflación monetaria en Estados Unidos es 40%. Entonces ahí estarías comparando, digamos, peras con peras. Y bueno, generacionalmente, pues un sistema como el Fiat, que empezó en los 70, beneficia mucho a los primeros que llegan. Los primeros que llegan, que eran los baby boomers son los que tienen ahora entre 60 y 75 años más o menos. Entonces llegaron a un sistema nuevo donde se podía imprimir dinero infinito. Entonces, cuando haces esto, lo que haces es gastarte el dinero de la siguiente generación. O sea, esto es como, a ver, un ejemplo que pondría yo. Imaginaos un vuelo que va de Londres a Miami. Y el vuelo lleva la comida de la ida y la comida de la vuelta. ¿Vale? Al llegar a Miami se bajan los pasajeros, suben pasajeros nuevos y vuelven a Londres, ¿no? Imagínate que los pasajeros que van de Londres a Miami deciden comerse su comida y la comida de la vuelta. Entonces, cuando suben los pasajeros que van a Londres, no queda comida. Esto es más o menos lo que ha pasado, ¿no? Esto no es culpa de los baby boomers, es culpa de un sistema que está mal diseñado. Entonces, imprimir dinero es gastarte el dinero de las generaciones futuras.
Entonces los baby boomers entraron a un sistema en los 90 en el que ellos ya poseían un 20% de la riqueza, digamos, y aumentaron esa riqueza gracias a la inflación, porque tenían casas, porque tenían acciones, porque tenían pensiones, aumentaron esa riqueza casi hasta el 60%. Entonces, la generación X, de la que yo creo que estoy ahí metido, empezamos mucho más abajo, los sueldos ya eran más bajos, era más difícil conseguir trabajo, el empleo era bastante más precario, y como mucho vamos a llegar al 20%. Empezando en el 2% vamos a llegar al 20%. El 20 era donde empezaron los baby boomers. O sea, nuestro techo es el suelo de la generación anterior. Pero es que los millennials lo tienen mucho más jodido. Porque empezaron prácticamente a cero y su curva es muy planita. Entonces, como mucho van a llegar a acumular un 10% de la riqueza del país, ¿no? Y ya si nos metemos a la generación Z, que son los que tienen ahora 20 años más o menos, pues estos se van a quedar a cero, nunca van a poder comprar una casa, nunca van a poder comprar un coche, van a tener que vivir con sus padres toda la vida o compartiendo un piso 18 metidos ahí o hacerse nómadas digitales y irse a vivir a Tailandia porque es barato, algo así. Entonces, esto es otro de los grandes problemas del sistema fiat, que se han fundido el dinero, han perdido la cubertería de plata de la abuela y cuando llegas tú ya no queda nada. Y bueno, hoy nos tenemos que meter un poquito con el tema de la vivienda. Yo siempre he dicho que la vivienda es un buen activo, un activo escaso, un activo útil para vivir, necesario, y que siempre que la demanda se mantenga, pues debería subir de precio. ¿Qué pasa? Los dos grandes defectos de la vivienda. Uno, que está demasiado controlada por el gobierno y que está manipulada por los bancos. Entonces, fijaros aquí, una casa de 600, en el 2021, la casa que valía estaba valorada en $600.000. La gente pagaba un 3% de interés, por lo tanto pagaba $2.000 al mes. En 2022 la casa ha bajado ligeramente de precio, prácticamente se ha mantenido, pero el interés ha subido al 7% y ahora el interés que tiene que pagar en esa vivienda es de $3.140. O sea, ha subido un 50% los pagos mensuales de hipoteca. Esto llega a un momento que no es sostenible, la gente va a tener que vender y el mercado se va a inundar de vivienda. Y esto normalmente hace que los precios bajen. Pero no solo eso, sino que Robert Kiyosaki, que es bastante bueno prediciendo la macroeconomía, que escribió el libro Padre Rico, Padre Pobre hace 30 años y acertó con muchas de sus predicciones, ¿no? Este era un gran defensor de la vivienda, de los bienes raíces, y ahora acaba de lanzar un tuit que dice: ya no recomiendo los bienes raíces. Dice, en mi último libro, el Manifiesto Capitalista, menciono que los marxistas han conseguido controlar el gobierno y van a subir los impuestos de la propiedad, van a imponer controles de renta, van a subir los tipos de interés de las hipotecas y todo esto va a reducir el valor de la propiedad. Dice, ahora solo recomiendo el oro, la plata y Bitcoin. Aviso a navegantes. Y bueno, ahora os voy a poner un vídeo de una de las charlas más, digamos, emocionantes, ¿no? de la conferencia, ¿no? Este es Greg Foss. Este era un macroinversor que trabajaba en grandes bancos canadienses y americanos, y entiende mucho de inversiones y de finanzas, ¿no? Y de macroeconomía. Very simply, the most important financial innovation and technology that I have seen in 35 years of managing risk. Okay? Well, don't own Bitcoin. It's volatile. Oh my God, it's gone from 70,000 down to 20,000. This is the volatility of the Dow Jones Industrial Average versus Bitcoin. Bitcoin is now less. Bueno, viene a decir que en los 35 años que lleva trabajando en el mundo de las finanzas, Bitcoin es el invento
más revolucionario y más fiable que él ha visto como sistema monetario, ¿no? Dice que se le acusa de que es muy volátil, pero en realidad el Dow Jones ahora mismo es mucho más volátil que Bitcoin. Eh, y además, bueno, espérate, vamos a poner un poquito más. Volatile than the Dow Jones Industrial Average. Don't mistake volatility for risk. Bitcoin is the best upside opportunity I have ever seen. I have a price target on Bitcoin of over 2 million. Vale. La gente confunde la volatilidad con el riesgo y son dos cosas muy distintas. Bitcoin para él, para Greg Fox, es la apuesta asimétrica más grande que ha visto en toda su vida, y que él estima que el precio justo de Bitcoin debería ser de 2 millones de dólares. Y este es un tío que siempre dice, haz los números. O sea, no te creas lo que yo diga, simplemente cógete una calculadora y mira cuánto dinero fiat hay, cuánto Bitcoin hay, divide uno por el otro, mira cómo está la curva de adopción, y si haces los números, tienes una posibilidad muy buena de hacer un análisis objetivo. Y bueno, Knut Svanholm, que es un gran escritor, ha escrito, por ejemplo, uno de los libros más famosos es Todo dividido por 21 millones, que me lo compré y lo estuve saludando ahí en la conferencia, me lo firmó, y es un tío muy majo y que sabe mucho. Yo le llamaría un filósofo de Bitcoin, ¿no? Entonces, él en su charla lanzó la pregunta, ¿Bitcoin es dinero o no es dinero? Y su conclusión es, yo estoy bastante de acuerdo, dice que Bitcoin no es dinero, no es un activo, no es una divisa, ni siquiera es una reserva de valor, no es una criptomoneda y no es oro digital. Es un acuerdo entre personas con una serie de reglas fijas e inmutables, como el ajedrez. Y es una forma para las personas para interactuar uno con el otro de forma fiable, sin tener que fiarte del sistema ni de la otra persona. Y de una manera más ética. Este para mí es un buen resumen. Y entonces concluyo diciendo que es mucho mejor, es mucho más que el dinero. Bitcoin no es dinero, es mucho más que el dinero. Es un sistema filosófico. Y bueno, el chiste del día es, en lugar de AC/DC, es CBDC, que como sabéis son las monedas que nos quieren vender ahora a los grandes bancos centrales, y que son claramente a highway to hell, son una autopista hacia el infierno. Entonces hay que evitar eso, este sistema hay que evitarlo como sea, y la única forma de evitarlo es si ya tiene Bitcoin. Entonces bueno, esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo, acordaros de compartir, seguirme en Twitter, comentar y todas esas cositas que se hacen aquí abajo. Nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.